para tener un momento de comunión, todas las damas, los caballeros también, y sobre todo porque el Señor nos permite en esta noche poder escuchar su palabra, y esperemos que el Señor les hable en esta noche de la misma manera que me ha hablado a mí y me ha confrontado, y espero de todo corazón que pueda haber una reflexión hoy en sus corazones. Así que vamos, les voy a invitar que tengan listo ahí ya en su Biblia el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38, para leerlo ya pronto. ¿Sabe? Hubo una vez una mujer que, en busca de una mejor vida, una mujer que tenía circunstancias económicas difíciles, un día emprendió su camino y llegó a estar en un lugar desolado, y encontrándose entonces con una cueva. Ella iba cargando a su pequeño bebé de brazos y le pareció llamativa la cueva y entró a dicha cueva. En la cueva había mucho oro, piedras preciosas y toda clase de riqueza que deslumbrarían a cualquier ojo. Y ella lo vio y escuchó una voz que le decía: toma lo que necesites y no olvides lo importante. Ella empezó a tomar, a llenar su ropa con piezas de oro, con todo lo que podía sus manos agarrar, y nuevamente la voz le decía: toma lo que necesites, pero no olvides lo más importante. Al ver que no podía con una mano, pues tenía cargando a su bebé, decidió en un momento muy rápido, puso al bebé en el piso y con ambas manos empezó a tomar todo lo que podía y a ponerlo en su ropa, y por última vez la voz le dijo: toma todo lo que necesites, pero no olvides lo más importante. Y la cueva se empezó a cerrar y ella dio un brinco y de un salto salió de la cueva cargada con oro, pero olvidó su bebé dentro de la cueva. A la luz de esta ilustración, ¿verdad, hermanas? En esta historia en la que, en el deseo de tomar las cosas materiales, ella dejó de lado lo más valioso. A veces también los cristianos podemos perder de vista el orden de prioridades en cuanto a nuestro servicio a Dios. Podemos dejar de hacer lo que realmente Dios quiere y desenfocarnos en lo que creemos que es más importante para nosotros. A la luz de esta ilustración podríamos preguntarnos hoy, en esta noche, cada una de nosotras: ¿estamos sirviendo a Dios de la manera que Él demanda en su palabra y de la manera en la que a Él le agrada que le sirvamos? Para poder contestar esa pregunta en esta noche, meditaremos en un ejemplo que la palabra nos da. Así que les invito a cada una de ustedes que leamos nuestro pasaje hoy, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38 en adelante. Dice así la palabra del Señor: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
Por medio de este pasaje, Dios nos muestra una manera incorrecta y una manera correcta de servir en el ministerio cristiano, con el propósito que nuestro servicio sea agradable y alineado con la voluntad de Dios. ¿Cuáles serían esas dos formas, la incorrecta y la correcta? Pues la incorrecta sería priorizar el servicio antes que la comunión con Dios, y la manera correcta sería priorizar la comunión con Dios priorizar la comunión con Dios para un mejor servicio. Por eso el mensaje de hoy lo he titulado Sirviendo a Dios de la manera correcta. Así que ahí donde está, oremos al Señor para en esta noche aprender cómo servir al Señor de manera correcta y agradable y alineada a su voluntad. Dios Todopoderoso, tú nos has llamado con un propósito, tú nos has lavado con tu sangre para que entreguemos nuestra adoración, exaltemos tu nombre y glorifiquemos tu nombre. Ayúdanos hoy en esta noche, Señor, ayuda a mis hermanas a poder entender este pasaje, Señor, que tú nos traes hoy para poder poner en práctica un servicio agradable y alineado delante de tu presencia, conforme a tu voluntad. Úsame y ayúdame, oh Señor, a ser instrumento en tus manos, pues dependo enteramente y completamente de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, veamos entonces en esta hora nuestra primera manera, que sería la incorrecta la manera incorrecta de servir al Señor. Y esta sería priorizar el servicio sobre la comunión con Dios. El pasaje que acabamos de leer en el versículo 40 nos dice: Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose al Señor le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que yo le esté haciendo todo? Dile a María que me ayude. La Biblia no nos dice exactamente con qué tono lo dijo, ¿verdad? Pero por experiencia sabemos que las mujeres somos un poco impulsivas al sentirnos ansiosas y afanadas con algo. Entonces vamos a dejarlo a la imaginación ahí, cómo fue ese no te da cuidado. Pero pongamos un poco en contexto nuestro pasaje para una mejor comprensión de quién era Marta, de quién era María. Esto, amadas hermanas, se dio en la aldea de Betania. Allí era donde vivía María, donde vivía Marta. También allí con ellos vivía Lázaro, el que también en este evangelio y en los demás evangelios se menciona que Lázaro había muerto y que el Señor Jesucristo al cuarto día había llegado y hizo un poderoso milagro resucitando a Lázaro al cuarto día de muerto, y era para glorificar el nombre del Señor. También la Biblia, por medio de estos evangelios, nos da luz de que esta María que se menciona, que estaba a los pies de Jesús escuchando, es la misma María que se menciona cuando entra en un lugar donde el Señor está reunido con varios y quiebra un perfume caro que inunda la habitación y enjuga los pies del Señor y los seca con sus cabellos. Esa es la María de la que vamos a hablar hoy, y ella es la María hermana de Marta. En estos versículos, Lucas nos narra un episodio de la vida pública del Señor, donde mientras visitaba a sus amigos en Betania se presenta una circunstancia muy interesante. Al describirnos esta escena, Lucas nos hace ver que había estas dos hermanas interactuando con el Señor Jesucristo, pero ambas interactuaban de maneras diferentes. Una estaba enfocada en servir al Señor Jesucristo y la otra estaba enfocada en tener comunión con el Señor Jesucristo.
Marta, quien al parecer era muy hacendosa y diligente en atender al Señor Jesucristo lo mejor posible que ella pudiera hacerlo, nos muestra un evento o nos muestra un ejemplo de las consecuencias negativas que pueden traer a nuestra vida como creyentes el servir a Cristo sin tener una comunión con Él. El pasaje nos muestra que Marta estaba pero tan ocupada con sus tareas que ella tenía una sobrecarga de trabajo, pero al parecer estas labores no le estaban trayendo paz, no le estaban trayendo regocijo, sino que al contrario se sentía abrumada por tantos compromisos y abandonada por su hermana, en que en lugar de ayudarle, estaba sentada escuchando a Jesús. Ahora bien, el problema no fue que estuviera ocupada preparando todo lo necesario, el banquete necesario para recibir de una manera digna como lo era recibir al Señor Jesucristo. Ese no era el problema. Dichosa Marta, que tuvo la oportunidad en vida de poder servir al Maestro, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, de tenerlo como un invitado especial. Dichosa también de tener el deseo de entregar el mejor servicio al Señor. Ese no fue el problema. El problema que encontramos en Marta es que se preocupó por los muchos quehaceres, de tal forma que se olvidó de Él y solo se enfocó en el servicio de una manera que anuló totalmente la comunión con el Señor. Ese fue el problema. El problema no está en servir, en hacerlo con excelencia, en esforzarnos por hacerlo bien. El problema aquí que encontramos en Marta es que ella anuló por completo la comunión con Dios. Esta actitud trajo consecuencias negativas para Marta. En primer lugar, estaba cargada de ansiedad. En segundo lugar, tenía el discernimiento, no tenía el discernimiento para entender que lo más importante en ese momento era tener comunión con el Señor y escuchar las enseñanzas del Señor. En tercer lugar, aunque estaba sirviendo a Cristo, no lo estaba haciendo para el Señor como algo importante, sino que se desenfocó en su servicio. El descontento, la queja, estaba provocando en ella sentimientos que iban en contra de lo que debe producir una comunión con el Señor, al punto que el volumen y la ansiedad del afán provocó en ella que cuestionara al Señor por lo que estaba haciendo, que cuestionara el por qué el Señor no hacía algo porque María le ayudara. Vemos en el versículo 40 que Marta, como les dije al principio, no se sabe con qué tono y lo dejamos a la imaginación, le dice en el 40 que está afanada con muchos quehaceres, y ella le dice: no te da cuidado. En otras versiones dice: no te importa que yo lo esté haciendo todo sola. Dile a María que me ayude. Cuestionando al Señor por lo que estaba haciendo, cuestionando el por qué no intervenía en ese momento para que María le ayudara. De igual manera, nuestro servicio a Dios, vamos a tener dificultades si no ponemos en orden nuestras prioridades. Si dejamos la comunión con Dios de lado y nos afanamos en querer servir en nuestras propias fuerzas, vamos a terminar cuestionando lo que nos rodea.
Así puede pasar en todos nosotras al estar inmersas en un servicio, actividades, alejados de una comunión o conexión con el Señor, nos puede llevar a ser críticas, a hacer murmuraciones, nos puede llevar incluso a cuestionar al liderazgo que nos preside o molestarnos con aquellos que no ayudan porque están cantando o porque están estudiando la Biblia o porque están haciendo algo que tenga que ver con la comunión del Señor, cuando deberían estar apoyándonos en el servicio que estamos haciendo. Esa solo es una actitud que nace de una persona que está queriendo dar lo mejor para el Señor, pero lo está haciendo en sus fuerzas y no conectada con el Señor. Su falta no fue que servía. La condición de siervos es muy propio e importante en todos aquellos que profesamos ser cristianos. Es más, yo sirvo debería ser el lema de todos los que estamos aquí. Yo estoy sirviendo. Ese debería de ser nuestro lema. De hecho, hay un dicho que dice, y está muy bien dicho, que dice que, yo creo que ustedes lo conocen, y yo voy a decir la primera parte y ustedes pues se dirán en sus mentes la segunda. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. El problema no es que hubiera servido mucho, es más, nunca podremos hacer demasiado en la obra del Señor. El problema es que ella no estaba haciendo las cosas en el orden correcto. Primero comunión y después el servicio. Esto ilustra que un servicio desconectado de la comunión puede resultar en actitudes negativas que no agradan al Señor. El servir sin comunión con el Señor nos puede llevar a que el servicio se vuelva una carga pesada y quejumbrosa, no deleitosa. Y es que un servicio que olvida al Señor puede convertirse en esa carga pesada y perder el propósito eterno. Marta permitió que su servicio la llevara a la queja y a la comparación con su hermana. Ahora yo les pregunto en esta noche, ¿cómo está el orden de sus prioridades? Cuando vas a servir, los que tienen o van a un grupo de crecimiento que se realizan en nuestra congregación, cuando van a servir en el grupo de crecimiento, ¿cuál es su prioridad? Preparar las sillas, preparar la merienda, limpiar el área para que los hermanos se sientan cómodos, tener todo listo, esmerarse y afanarse con el servicio, que no está mal, antes que tener comunión. Las que predican en este lugar, ¿cuál es el orden de sus prioridades? Servir al Señor enseñando su palabra, envolverse por completo en el estudio de la Biblia, o es orar y tener comunión en el Señor y preparar el corazón para que sea el Señor el que nos ayude a dar un mejor servicio. ¿Cómo está el orden de tus prioridades con tu trabajo? ¿Estás dejando que tu trabajo tome el primer lugar antes que el Señor? ¿Estás levantándote cada mañana pensando en todo lo que tienes que hacer, afanada y turbada por todo lo que tienes que hacer, sabiendo que debes buscar del Señor como primera instancia, como algo vital? ¿Cómo está el orden de tus prioridades? ¿Cómo está el orden de tus prioridades en tu casa como ama de casa? Barrer, trapear, el almuerzo, los niños, la escuela. Y mire que en la casa no acaba el afán. Pero ¿cuál es el orden de tus prioridades? ¿Qué es primero en tu lista? ¿Qué voy a hacer de almuerzo hoy? Te levantas pensando, ¿qué me querrá decir el Señor hoy? Voy a buscarlo, voy a tener comunión con Él. O te levantas pensando,
Voy tarde para el trabajo, no lavé la ropa, voy a dejar la lavadora encendida, voy a programarla, voy a rocer, hablo yo, voy a cuidar a mi hija. Si tus prioridades no están organizadas, si tus servicios no están conectados con una comunión con el Señor, estás siendo como Marta y estás tomando la manera incorrecta de servir. El Señor te llama como mujer a servir en tu casa, con tus hijos, a guiarlos para el Señor, pero no puedes servir si el orden de tus prioridades está mal. Primero es Dios, primero es el Señor. ¿A qué le estás dedicando más tiempo? ¿Qué es lo que está ocupando tu mente? ¿Estás siendo presa de los afanes al pasar más tiempo en ellos que con el Señor? Por eso es que en esta noche estamos viendo por medio de este pasaje cómo Dios nos muestra una manera incorrecta y una manera correcta de servir en el ministerio cristiano, con el propósito que nuestro servicio sea agradable y alineado con la voluntad del Señor. Vuelvo y repito, en esta noche estamos viendo dos maneras, ¿verdad? Una manera correcta de servir al Señor y una correcta a fin de que nuestro servicio sea agradable y alineado en la voluntad del Señor. Ahora que hemos visto la manera incorrecta, que es priorizar el servicio o los afanes antes que la comunión con el Señor, veamos la correcta, que sería priorizar la comunión con el Señor para tener un mejor servicio. Esta actitud correcta la vemos ejemplificada en la actitud de María, y Jesús mismo declara su agrado con ella. En Lucas capítulo 10, versículo 41 nos dice la palabra: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora bien, recordemos qué fue lo que María escogió. María escogió sentarse a los pies de Cristo. No solo sentarse, sino escuchar, oír atentamente la palabra del Señor. Lo primero para la salud de nuestra alma, para su gloria, y lo primero para nuestro propio servicio es mantenernos en una comunión perpetua con el Señor Jesús, y cuidar de la espiritualidad es vital para nuestra fe, para que se mantenga por encima de cualquier otra cosa en este mundo. Si nos sentamos con atención a oír lo que la palabra nos dice, si dedicamos el tiempo suficiente para estar en comunión con el Señor, estaremos, ¿verdad?, destinados a ofrecer un buen servicio al Señor. Pero si no nos sentamos, si no nos tomamos el tiempo de tener comunión con el Señor, estamos destinados al fracaso, a entregar un servicio que no es agradable al Señor, a entregar una adoración que no es agradable al Señor. Un servicio vacío, carente de impacto, pues si no estamos impregnadas del poder de Dios, ¿qué impacto podría tener nuestras palabras o nuestro servicio? Si no hay nada que podamos hacer por nuestra propia cuenta, porque todo lo que hacemos depende del Señor, y su palabra nos enseña que nada, o separados de Él, nada podemos hacer. Nada. Separados de Él, nada podemos hacer. Y nada es nada.
necesitamos estar conectados con el Señor. Necesitamos estar aferradas en el Señor, en comunión con Él. Nuestro llamado es a integrar, hermanas, ambas actitudes, a unirlas. Nuestro llamado sería más que seamos María y Marta en un solo combo, por decirlo así. Que tengamos las actitudes de ambas. El gran deseo de Marta de servir, de hacerlo con perfección, pero con la actitud de María, que primero, antes de hacer cualquier servicio, tiene comunión con el Señor. Esa es la manera correcta. Deberíamos ser como Marta y María en una. Debemos hacer mucho servicio y tener mucha comunión con el Señor todo el tiempo. Pero para esto, amadas hermanas, no es cuestión de que lo voy a hacer. Para esto necesitamos una gracia muy grande que viene del Señor, porque es más fácil servir que tener comunión. Es mucho más fácil servir que tener comunión. Josué nunca se cansó de pelear con los amalecitas, pero Moisés, cuando estaba en la cima de aquel monte, necesitó ayuda para sostener los brazos en alto mientras oraba. Necesitamos tener esa comunión. Cuando más espiritual es un ejercicio, más pronto nos cansamos. Eso es increíble. Los frutos más deliciosos están en lo más alto del árbol, por alguna razón. Los aguacates más grandes crecen en la punta y los más tullidos en las ramas que uno alcanza. Y es que es lo mismo en el servicio, amadas hermanas. Los placeres más deleitosos están más cerca de Cristo. Entre más cerca de Cristo está, más deleitoso va a ser tu servicio. Entre más pegado a Cristo estés, más hermoso será tu servicio. Necesitamos tomar esas alturas con el Señor y encontrarnos con Él, aprender de Él, depender de Él y tener una comunión muy estrecha con el Señor. Esto no nos quiere decir o no nos dice que debemos ser descuidadas con nuestro servicio. De ninguna manera. Nosotros debemos ser muy cuidadosas con nuestro servicio, pues es parte de la vida de todo creyente demostrar nuestra fe por medio de nuestras obras, pero también debemos velar porque disfrutemos de una comunión personal con el Señor. Tratemos de no descuidar el sentarnos a los pies del Maestro, y a pesar de que estemos bajo el pretexto de que estamos sirviendo. No leí la Biblia porque estaba haciendo algo para el Señor. No tuve comunión, no oré hoy porque me levanté temprano a hacer empanadillas. Es bueno, nuestra iglesia necesita las actividades, pero nada puede tomar el lugar de Dios. Nada. No tomemos el servir al Señor como un pretexto para decir que por eso no tenemos comunión con el Señor. En conclusión, nuestro llamado es hacer uso de ambas actitudes, reconociendo que el servicio más efectivo surge de un corazón que ha pasado tiempo a los pies de Jesús. Por eso
Por medio de este pasaje, Dios nos ha mostrado una manera incorrecta y una correcta de servir en el ministerio cristiano, con el propósito de que nuestro servicio sea agradable y alineado con la voluntad del Señor. Y esta noche hemos considerado la forma incorrecta de servir al Señor, que sería priorizar el servicio antes que la comunión con Dios, y la manera correcta, que sería priorizar la comunión con Dios para dar un mejor servicio. Así que Cristo nos llama al arrepentimiento hoy. El Señor te llama hoy a arrepentirte. Si has estado inmerso más en el servicio, en hacer otras cosas antes que buscar del Señor, hoy es el día de que cambiemos. Hoy es el día que le digamos al Señor: Señor, perdóname. Perdóname por poner en tu lugar lo que no debe estar en tu lugar. Perdóname por hacer las cosas que no debería hacer antes que buscar tu rostro, de estar a tus pies, de escucharte. Reconcíliate con el Señor hoy y dale un giro a tu servicio y vive un servicio al Señor impregnado de la gracia del Señor y del amor de Dios. Ahora bien, hay algo importante en esta noche, que tenemos personas que nos visitan y puede ser que todavía no ha entregado su vida al Señor y diga: bueno, yo no sirvo al Señor porque no estoy en esta iglesia, o yo no lo hago porque no tengo la oportunidad. Yo puedo decirte con toda certeza que el propósito con el cual fuimos creadas y fuimos creados es con el fin de que exaltemos y glorifiquemos el nombre del Señor. Y si tu corazón y tu vida no está en las manos del Señor, nada de lo que estás haciendo tiene valor. Porque todo eso será quitado en el día que mueras o en el día que el Señor venga. La palabra del Señor dice que María había tomado la mejor parte, la cual no le será quitada. Y es que todo lo que hacemos para el Señor tiene un valor eterno, tiene una recompensa eterna, porque Dios no se va a quedar con nada y todas nuestras obras van a ser recompensadas en aquel día. Pero si vives una vida alejada del Señor, todo lo que estás haciendo se amontonará como juicio en aquel día, y el Señor te dirá: a pesar de que te di lo que te di, no me serviste, no me buscaste, y te condenará conforme a esas obras, a esas gracias que recibiste. Y no queremos ver un Dios airado en aquel día que nos demande el castigo que nos merecemos. Y es que el castigo de todo ser humano que no cree en el Señor, que no viene al Señor en arrepentimiento, es muerte, juicio, condenación y una vida eterna en un lugar de tormento, de dolor, de sufrimiento y la ausencia total del Señor. Pero si tú vienes al Señor, no para tener una vida mejor, no porque los cristianos les vaya mejor, es más, los cristianos tienen luchas, los cristianos se enferman, los cristianos pasan dificultades económicas, pero tienen la esperanza que si mueren hoy, van directamente delante del Señor y toda lágrima será enjugada y todo dolor será quitado, y vivirá en un lugar agradable donde el Señor nos demostrará todo ese amor, nos transformará en personas nuevas. Pero si no tienes a Cristo, no puedes servir. Si no tienes a Cristo, tienes una condena sellada en tu frente que se hará efectiva el día que tú mueras.
Y hoy es el día de cambiar esa condena. Hoy es el día que el Señor te dice que murió en una cruz del Calvario, allá en ese Calvario, donde fue clavado, donde fue crucificado, donde sufrió afrenta, donde sufrió dolor, donde derramó su última gota de sangre por amor a ti, donde pagó todas tus faltas. Él las clavó en esa cruz. Y ya no hay muerte, porque está establecido que el hombre muera una vez y luego el juicio. Pero el Señor, en su amor y en su misericordia, nos ha amado con un grande amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso debe motivarnos a servir. Eso debe llenarnos de gozo y decir: oh, cuán grande Dios tenemos, que no me vio en mi imperfección, no vio mi pecado, no vio lo que yo soy, sino que me amó y demanda de mí hoy que crea en ese sacrificio si quiero ser salvo. Y una vez que hagas eso, deleítate en el servicio del Señor. Haz lo que puedas para el Señor, sin olvidar que la prioridad es tener comunión con el Señor para poder dar un mejor servicio. Así que les dejo el reto. ¿Qué van a hacer? ¿Van a servir? ¿O van a buscar al Señor para entregar un servicio agradable y alineado a la voluntad del Señor? Ese es mi deseo, que tomemos la actitud de Marta, pero también la de María. Que el Señor les bendiga y espero que el Señor haya edificado sus vidas. Ahí donde está, oremos a nuestro Padre. Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por darnos el privilegio de servir en tu obra. Personas como nosotras sirviendo en un reino tan grande como el tuyo, Señor. Es un privilegio indescriptible que tú pongas en nuestras manos el poder servir en tu obra para llevar tu evangelio. Es un honor inmerecido. Permítenos, oh Dios, tener comunión contigo para poder darte un servicio que te agrade y que esté alineado a tu voluntad. Permítenos hoy, Señor, nos arrepentimos delante de ti por no estar buscando tu reino primeramente. Nos arrepentimos delante de ti Señor, por hacer otras cosas antes de tener comunión contigo. Danos la fuerza, danos el valor, Señor, para poder buscar tu rostro. No importando, Señor, la prioridad o la urgencia de algo, que nuestro deseo sea siempre que tú tengas el primer lugar en nuestras vidas. Te lo pido de todo corazón, tanto para mí como para mis hermanos de esta congregación, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga.